Ok, antes de comenzar, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. De manera de recordatorio, recuerden que el examen, el primer parcial, es este viernes. Si yo lo tuviese listo antes, posiblemente aplique lo mismo que he aplicado con las tareas, que se las doy el jueves, ¿verdad? Entonces, recuerda que los exámenes son, bueno, de viernes a miércoles. Es como dos tareas, ¿verdad? Son como dos tareas juntas, en términos de longitud y de tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo la tuviese lista, el examen listo antes, ya revisado y dado por algún otro colega, entonces se los podría dar el jueves, ¿verdad? Para que tengan un poquito más de tiempo eh, para hacer las preguntas. Entraría todo lo que vimos hasta la semana pasada, ¿verdad? Que sería el principio de inducción matemática, principio de buen orden, algoritmo de la división euclidia. ¿Qué más hicimos después de esto? Bueno, toda la parte de conjuntos, ¿verdad? Uniones, intersecciones, diferencias, complementos, las operaciones las propiedades entre estas operaciones, el producto cartesiano y en particular relaciones, ¿verdad? Recordemos que una relación es un subconjunto de un producto cartesiano, relación de orden, relación de equivalencia. Esos serían los temas que entrarían entonces en el primer examen a realizarse esta semana, viernes o jueves. No sé si tienen alguna pregunta. El examen va a ser un poco distinto. Bueno, posiblemente si son de primer ingreso, nunca hayan hecho un examen en la escuela de matemática. Los exámenes usualmente, la tradición, que no siempre es lo mejor, es, no sé, una cantidad X de preguntas, ¿verdad? Basados en la materia cubierta, la materia que se estudió. Entonces, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Yo este examen lo estoy planteando un poco distinto a esa tradición, y es como una comprensión de lectura, ¿verdad? Yo les voy a ir narrando un cuento, una historia, y les voy a hacer preguntas sobre la historia, ¿verdad? Preguntas matemáticas, por supuesto. El cuento es matemático. Entonces, dentro del cuento les puedo hacer una definición y les pregunto qué significa tal cosa. Entonces, va a ser un poco distinto en el sentido que es un examen en cantidad de palabras, es extenso, ¿verdad? Ya apenas voy por 2 preguntas o 3 y ya llevo como 4 páginas. Entonces yo les voy contando, les voy explicando, les voy describiendo un objeto nuevo posiblemente para ustedes, y las preguntas son sobre ese objeto, ¿verdad? Eh, Claramente la respuesta, la solución va a involucrar la materia que hemos estudiado, ¿verdad? Intersecciones, uniones, inducción, relaciones de equivalencia, todo eso. Pero el objeto en sí posiblemente no lo conozcan, ¿verdad? Pues, es un objeto que vamos a ir describiendo durante la narración del cuento. Bueno, ahí ustedes ya lo irán a ver el viernes o el jueves cuando les dé el examen. Eh, bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Sí, dígame. Durante el examen, nosotros le podemos hacer consultas, o sea, Sí, como, sí, 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 claro que sí. como si fuera una tarea, digamos. Sí, Bueno, sí, obviamente sí. un poco diferente. Sí, 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 sí. Durante el examen me pueden preguntar, claro que sí. Ok, pero digamos, como tipo en los horarios de consulta o cómo, porque supongo que va a ser más individual o no sé, la verdad. Pues cualquier forma, ¿verdad? Me pueden preguntar durante consulta. Ciertamente, si me va a preguntar si la respuesta es X igual a 1, pues Sí. no la va a poder contestar en vivo, ¿verdad? En grupo. Pero si usted me dice, profe, es que yo hice esto y esto otro y creo que la respuesta es 1, entonces si me lo preguntamos por Telegram digamos, hacemos una reunión aparte, pues ya sí le podría contestar con más este, confianza, porque no está soplando la respuesta, ¿verdad?
correcto. Pero Ok, sí, 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 me pueden preguntar, si hay alguna pregunta que no se entiende, ¿verdad? La redacté de una forma que no es, no, también me pueden preguntar. Sí, 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 el examen es para aprender. Yo no estoy asumiendo que todo lo que les voy a preguntar ya lo saben, ¿verdad? En el examen uno debería aprender algo y tal vez no se entienda la primera vez. Entonces sí, me pueden preguntar desde la redacción hasta contenido, ¿verdad? Profe, es que yo hice esto, no sé si está bien. Es completamente válido. La razón también de que sea un examen que no es contrarreloj, ¿verdad? Diferente que si yo les doy el examen ya y me lo tienen que entregar dentro de 3 horas, pues ciertamente ese lugar al responder dudas no cabe, porque si tienen que aprender cosas y además escribirlos en papel y además, ¿verdad? Todo eso, pero entonces la idea de que sea un examen que dure que son como 4 o 5 días, también es eso, ¿verdad? Que tengan tiempo ustedes de madurar la pregunta, de masticarla y ya, ¿verdad? Digerirla. Entonces, sí, dentro de ese proceso de digestión pueden surgir dudas y con mucho gusto yo las aclaro. Eh, ¿Algo más? muchas gracias, profe. Mucho gusto. Bueno, entonces tal vez rápidamente repasemos lo que hemos estado haciendo estos días. Hemos estado estudiando lo que se llaman relaciones. Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. Dentro del conjunto de todas las relaciones, hemos estudiado dos, la relación de orden y la relación de equivalencia. Las relaciones de equivalencia son muy útiles en distintos campos de la matemática. Si ustedes hicieron la tarea, se dan cuenta que lo que hicimos en el último ejercicio, en el ejercicio 4, fue definir una relación de equivalencia justamente para definir, ¿verdad? Para justificar la existencia de los números negativos, ¿verdad? El ejercicio 4 de la tarea, usted agarra una relación de parejas de números naturales, donde a priori, ¿verdad? No existen los negativos, y mediante una construcción, en este caso de una relación de equivalencia, nos damos cuenta de que existe en alguna parte del universo, ¿verdad? Algo que significa sumar lo que es el negativo, ¿verdad? Eh, y desde el punto de vista matemático eso es muy útil, ¿verdad? Yo les comentaba tal vez en la consulta que uno podría escribir, y yo estoy seguro que si yo escribo eso en una pizarra, ¿verdad? Esto, todo el mundo va a decir, bueno, va a saber qué significa eso. Pero la raíz cuadrada del número 2 es un número que multiplicado por sí mismo da 2. Pero esto simplemente es un símbolo, ¿verdad? Lo que yo acabo de decir es mi interpretación de ese símbolo. Y esa interpretación podría ser completamente absurda, en el sentido de que, ¿por qué existe algo que multiplicado por sí mismo de 2? Eso que yo quiero decir realmente no tiene por qué existir. Simplemente porque yo lo interpreto así, no quiere decir que sea correcto. Los símbolos representan cosas y esas cosas deberían de tener sentido. ¿Verdad? Si yo procedo y escribo raíz cuadrada de -1, pues bajo la misma lógica, simplemente sería cualquier número que multiplicado por sí mismo dé -1. Y bueno, ¿cómo se ve ese número? ¿Quién es? ¿Dónde vive? Que yo diga que lo interpreto de esa manera, por qué significaría que exista? ¿Verdad? O si existe, ¿dónde está? Si yo escribo inclusive algo como el número pi, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un símbolo nada más, ¿verdad? Son tres palitos, ¿verdad? Dos parados y uno acostado, pero ¿qué significa? Entonces, en matemática, bueno, en general en la vida, tenemos que tener cuidado a la hora de darle un significado a los símbolos, ¿verdad? ¿Qué significa pi? ¿Existe pi? ¿Dónde está? ¿Cómo lo veo? ¿Qué sabe? Entonces, el ejercicio de la tarea, realmente lo que está es diciendo, tiene sentido este símbolo. El símbolo -n tiene sentido, yo lo puedo interpretar de una forma apropiada, en este caso como un inverso de la operación, un inverso aditivo del número n. Entonces, en matemática es común
este tipo de dificultades, ¿verdad? Yo no puedo simplemente definir cosas si las cosas no existen, ¿verdad? Entonces, la tarea, el ejercicio 4 realmente lo que hicimos, lo que hicieron ustedes fue construir a partir de los números naturales los números enteros, ¿verdad? Tiene sentido hablar de -1, -2, -3, ¿verdad? Existen como un objeto. Bueno, ese objeto es realmente un poco, no la forma usual de pensar los números negativos, pero bueno, existen y realmente lo que define un número negativo son sus propiedades aditivas. Entonces, nosotros probamos que existen los números negativos. Igual que en la clase anterior, construimos un conjunto, ¿no? Sabemos que existe, era un conjunto de parejas junto con una relación de equivalencia para definir qué es una fracción, ¿verdad? ¿Qué significa A raya acostada B? Nosotros probamos que tiene sentido definirlo y, bueno, sus propiedades son las usuales a la hora de hablar de fracciones o de números racionales. Entonces, las relaciones de equivalencia son extremadamente útiles en la matemática, ¿verdad? Y una de sus aplicaciones puede ser, por ejemplo, construir los números enteros o construir los números, las fracciones, los números racionales. Inclusive vamos a ver más adelante cómo construir los números reales. Nosotros creo que tal vez nadie, bueno, ¿cómo lo digo? Cuando yo digo considero un número real, sea un número real, pues realmente nadie brinca y nadie dice, no sé qué es, ¿verdad? Todo el mundo tiene una noción intuitiva de los números reales, son todos los números, ¿verdad? Son todos los números acomodados en una recta. El 0, el 1, raíz de 2, pi, el número e, -1, todos esos números son números reales, pero ¿cómo sabemos que existe algo que se llama así? ¿Cómo sabemos algo que se llama así? ¿Verdad? Si tuvimos que hacer suficiente trabajo para demostrar que existe algo que tiene sentido llamarlo así, ¿verdad? Una interpretación de este símbolo, pues ciertamente vamos a tener que trabajar bastante duro para probar o para darle un sentido a algo como la raíz cuadrada. ¿Cómo sabemos que existe un número que multiplicado por 2, por sí mismo de 2? Eso es una pregunta nada fácil de contestar. Y bueno, nosotros vamos a construir los números reales a partir de los números racionales. Ya sabemos que existen los números racionales y mediante una construcción bastante ingeniosa, bastante elaborada, vamos a construir mediante una relación de equivalencia lo que le llamamos un número real. Uno podría pensar en pi como, no, asumiendo que sabemos que es pi, uno podría como pensar que es una aproximación, ¿verdad? 1, 3, 14, 1, 3, 14, 1, 5. Bueno, uno podría pensar que es como un montón de números racionales, ¿verdad? Todos los números de cada sí son racionales, que de cierta forma me van aproximando, me van llegando, me van acercando a lo que significa el número pi. Y esa construcción la vamos a llevar a cabo más adelante. Entonces, las relaciones de equivalencia son extremadamente útiles en todos los campos de la matemática. Hoy vamos a estudiar otro tipo de relación, también muy útil. Ese tipo de relación tal vez ya ustedes la tengan más acostumbrados a pensar en términos de ese tipo de relación, que son las funciones. Entonces, hoy vamos a estudiar un tipo de relación que lleva el nombre de función. Vamos a empezar intuitivamente diciendo que es una función. No sé si alguien me quisiera decir, cuando escuchen la palabra función, ¿en qué, en qué piensan? ¿Verdad? Para ustedes la palabra función, ¿qué significa? ¿O no piensan? Cuando escuchan la palabra función, ¿en qué piensan? ¿A qué me refiero cuando ustedes escuchan la palabra función? ¿Qué creen que estoy diciendo? Entonces, intuitivamente, Como una relación.
bueno, es una relación, pero ya hemos visto muchos tipos de relaciones. Entonces, ¿qué debería cumplir esa relación? Y aquí podemos usar la palabra relación, digamos, en el contexto matemático, como un subconjunto de pares ordenados, o la palabra relación como se usa en el lenguaje, ¿verdad? En el lenguaje español, una relación de qué con qué, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra relación, perdón, la palabra función, ¿qué sienten que está diciendo la gente? O lo pueden decir tal vez matemáticamente. Piensen en alguna función que ustedes conozcan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esa función? ¿O qué es lo que describe esa función? No es como que un X tiene relación con un Y. Bueno, pero ahí únicamente nos está diciendo que es una relación, no nos está diciendo nada más. Está diciendo que es una relación. Una relación de equivalencia, por ejemplo, es una relación entre un X y un Y. Yo digo, ¿cuándo es que se relaciona ese X con ese Y? Dice José Eduardo en el chat que cada elemento de un conjunto se relaciona con un elemento de otro conjunto. Bueno, sí, así vamos más o menos a definir lo que es una relación. Bueno, y acabo de inventar una palabra y nadie me dijo, ¿verdad? Intuitivación. Eso no es lo que yo quiero escribir. Yo quería escribir intuitivamente y en el camino quise escribir intuición y apareció la palabra intuitivación. Entonces, intuitivamente, lo que quise escribir al puro principio, intuitivamente una función es una receta. Así es como yo lo estoy pensando, es una receta que usted le da un ingrediente y le da un producto, ¿verdad? Entonces, es una receta, es una forma. Es una receta, entre comillas. Es una receta, es una regla, ¿verdad? Es una forma, ¿verdad? Como lo dijeron también ustedes, es una forma de relacionar objetos, ¿verdad? Es una receta, es una regla para transformar objetos, en este caso elementos de conjuntos. Entonces, para transformar elementos de un conjunto, ya me lo voy a llamar tal vez A. Entonces yo agarro elementos de un conjunto y los transformo mediante una regla, mediante una regla de transformación en elementos de otro conjunto. Entonces, de un conjunto A en elementos de otro conjunto. Entonces, es una forma de transformar objetos de un conjunto en otro. A veces se va a llamar de un conjunto. Entonces, eso es intuitivamente lo que yo pienso cuando escucho la palabra función. Es una forma, es una regla, es una receta que dado un elemento de un conjunto me dice el procedimiento, ¿verdad? El experimento que tengo que hacer para producir otro elemento. Y aquí también deberíamos de decir, es una regla, es una receta bien dada. Tal vez voy a poner aquí entre bien dada. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo les digo cómo transformar los elementos, ¿verdad? Estos ingredientes en otros, pues esa receta, esa fórmula debe ser siempre la misma. Si yo vuelvo a meter la mano y agarré un elemento de antes que ya había transformado, pues debería transformarlo en lo mismo que ya lo había hecho, ¿verdad? Entonces, no se piensen qué podría ser. Un ejemplo cotidiano. Pensemos en un ejemplo de que yo agarro el conjunto es el conjunto de personas y yo agarro un elemento de ese conjunto, vamos, Alan Lacey, soy yo, pero soy una persona,
Y la receta es que el objeto que debo recibir, es tal vez otra persona, es mi mamá. La mamá de esa persona. Entonces, es una pregunta, es una receta. Escoja a una persona de este conjunto y pregúntele el nombre de su mamá. Entonces, agarra el nombre mío, la persona Alan Lacey, y le pregunta el nombre de mi mamá. Bueno, en este caso se llama Flori. Entonces, agarra el nombre, agarra a otra persona de este conjunto. Por aquí está Carlitos. Y Carlitos, usted le pregunta el nombre de su mamá y Carlitos le responde. La receta es, responda el nombre de su mamá. La receta, la regla para transformar objetos de aquí a acá es asociarle, es una asociación. Tal vez es otra palabra que podemos usar aquí. Es una asociación. Esa palabra asociación va también más ligada al término relación, ¿verdad? Entonces, es una forma de relacionar objetos de un conjunto en otro. Y esa forma de asociarlos tiene que estar bien dada. En el sentido, ¿verdad? Que si yo le vuelvo a preguntar a Alan Lacey el nombre de su mamá, va a volver a responder la misma respuesta. Va a decir, el nombre de mi mamá es Flor. Entonces, una función intuitivamente es eso. Es una receta, una regla, una forma de asociar elementos que tengan la propiedad, ¿verdad? De que la respuesta siempre sea la misma. Pensemos que si yo hiciera el mismo ejercicio con la asociación de que yo le pregunto, dígame el nombre de un hermano. Entonces, la primera vez que yo escojo a la persona Alan Lacey, y tal vez yo digo el nombre de mi hermano mayor. Es una forma de hacer una asociación, ¿verdad? Agarro una persona de este conjunto y le asocio un hermano. Ahora, el problema es que esa persona puede tener más de un hermano. Entonces, ustedes vuelven a preguntar y ahora la respuesta va a ser mi hermano menor. Entonces, vean que esa regla, esa receta, esa asociación no está bien dada. Porque si yo le pregunto por un hermano, y cuando pregunte varias veces, es posible que usted dé nombres distintos. Entonces, esa receta, esa asociación no está bien establecida, ¿verdad? Porque yo quisiera que cada vez que yo pregunte, la respuesta siempre sea la misma. ¿Verdad? La respuesta tiene que ser siempre la misma. Entonces, eso no sería una función bien dada, no estaría bien definido. ¿Qué quiero decir yo con respóndame el nombre de un hermano? Yo quisiera que la respuesta siempre sea la misma. Pero si yo tengo varios hermanos, la respuesta va a cambiar. Entonces, la asociación, la forma, la receta que yo estoy utilizando para asociar un nombre, una persona de este conjunto con otra persona de este conjunto no va a ser una buena definición de esa asociación. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para definir lo que intuitivamente entendemos por una función? Entonces, formalmente, y eso fue lo que nos dijo José Eduardo en el chat, formalmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, primero de todo, vea que existen dos conjuntos que están en juego, ¿verdad? El primer conjunto, donde yo tomo las personas, y otro conjunto donde yo contesto quién es la mamá de la primera persona. Entonces, hay dos conjuntos involucrados. Entonces, cuando yo defino lo que es una función, realmente tengo que hacer mención a esos dos conjuntos. Más aún, ya que el orden sí importa, ¿verdad? Yo tomo un elemento del primer conjunto y respondo quién es la mamá de esa persona. Y no vale al revés, ¿verdad? No puedo darle vuelta al orden en que lo dije, ¿verdad? La primera persona la agarro del primer conjunto y a esa persona le pregunto, ¿quién es su mamá? Eso me da otra persona. Entonces es importante a quién le estoy preguntando, a esa persona o a esta. Es importante el orden. Entonces, naturalmente, la relación, la receta, la regla, la asociación va a ser entre pares ordenados. Va a importar quién es el primero y quién es el segundo. Entonces, formalmente, una función
Una función es es una relación. Es una relación. Es decir, un subconjunto de un par ordenado, de un producto cartesiano. Entonces, una función, tal vez aquí pongámosle direccionalidad, digamos quién es el primero y quién es el segundo. Entonces, una función del conjunto A en el conjunto B, estoy dando dirección, estoy diciendo a los elementos de este conjunto, les voy a preguntar cómo se llama su mamá. Y la mamá, entonces la meto en esta bolsa. Entonces, es un subconjunto de A plus B. Una función tiene direccionalidad, ¿verdad? A los elementos de un conjunto que van a ser el primero, les pregunto y la respuesta debe caer en un segundo conjunto de respuestas. Entonces, es una relación, es decir, es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Y cuál es la propiedad? Que cumple lo siguiente. La propiedad que debe de cumplir es que esté bien dada la receta, las parejas de elementos en este conjunto estén bien relacionados digamos, de una única forma. Entonces, que cumple lo siguiente. Entonces, voy a escribirlo tal vez en dos partes. La primera es que todos los elementos de A, yo les puedo preguntar quién es su mamá. Entonces, la primera propiedad es que para todo elemento del conjunto A, que es donde yo estoy preguntando, exista un elemento B en el conjunto de respuestas, tal que la pareja A, B pertenezca, no le puse nombre, ¿verdad? Pongámosle nombre. En vez de llamarle tal vez una función R, pero es una relación. Entonces, hemos estado usando la letra R para denotar relaciones. En este caso, como la relación se va a llamar función, tal vez demos una letra más apropiada. Entonces vamos a llamar una función f, de nuevo, f, en este caso, sería un subconjunto de este producto cartesiano. Entonces, lo que yo tengo que decir es cuando una pareja pertenece a ese subconjunto. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo elemento del primer conjunto pertenece a alguna pareja. Para todo elemento de A, va a existir una respuesta, un elemento de B, tal que la pareja pertenece a esa relación. En este caso, estoy utilizando F para llamarle a esa relación. Entonces, esto lo que quiere decir es que yo le puedo preguntar a todos los elementos de A y me va a contestar algo. Yo a toda persona le puedo preguntar el nombre de su mamá. Está bien, es una regla, ¿verdad? Que todo el mundo puede contestar. Entonces, a todos los elementos del conjunto A, yo le puedo preguntar y formar entonces la receta a partir de esa pregunta en este caso. Y la segunda propiedad, que es la buena asociación. Entonces, cada vez que yo le pregunte a una persona el nombre de su mamá, siempre va a contestar siempre va a dar la misma respuesta. Es decir, que además, si la pareja A, B pertenece a la relación, ¿verdad? La primera propiedad dice que no importa quién coloque yo en la primera posición, siempre va a existir un elemento que está en la segunda y que esa pareja pertenece a la relación. Entonces, la bien o la buena asociación quiere decir que si otra pareja, ¿verdad? Si existiese otra pareja con la misma primera posición, ¿verdad? Si yo le pregunto el nombre de la mamá y me dice que B,
y yo le pregunto a A el nombre de la mamá, y después me dice que B', pues la única forma de que las dos parejas pertenezcan a la relación es que B y B' sean la misma persona. Es decir, entonces, no, pues, entonces B es igual a B'. Ya que yo podría incluir esto dentro de la primera condición si en vez de que decir que exista digo que exista un único. Yo podría resumir la segunda condición si a la hora de dar la primera condición y digo que existe una pareja que pertenece a la relación, digo que además esa pareja, ese elemento es único. Entonces, lo que estoy diciendo en la segunda es esa buena definición, esa buena asociación. Si yo le pregunto a A quién es su mamá, me va a decir que es B. Y más tarde le vuelvo a preguntar a A quién es su mamá, y en esta ocasión me dice que es B'. Bueno, si ya me había dicho que era B y ahora me dice que es B', la única forma de que las dos respuestas sean correctas es que me haya dicho la misma respuesta, ¿verdad? Que B es igual a B'. Entonces, una función es una relación por definición es un subconjunto de pares ordenados, y la propiedad que debe cumplir es que para todo elemento del primer conjunto exista un único elemento del segundo conjunto, de forma que la pareja pertenezca a la relación. Entonces, en el conjunto A no sobra gente, ¿verdad? En el conjunto A no sobra gente, porque todo elemento del conjunto A posee un elemento del conjunto B, tal que la pareja pertenece a ese subconjunto F. Entonces, tal vez, gráficamente, uno podría pensar, gráficamente, una función de A en B, uno la puede pensar como una regla, una asociación. Tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B, y lo que me dice la regla es cómo formar parejas. La F, una función, es un subconjunto de parejas. Entonces, gráficamente podría pensar en la asociación como flechas, ¿verdad? Este elemento del conjunto A lo envío a algún elemento del conjunto B. Entonces, para cada elemento de A, existe un elemento de B tal que la pareja, ¿verdad? En este caso sería A y B, la pareja A, B pertenece a esa relación. Entonces, si agarro cualquier elemento de A, va a existir un elemento en B, es una forma de asociarlos. Existe una forma de asociarlos de forma que todo elemento de A se asocia, se relaciona con un elemento de B. Algo que no podía pasar es que esta pareja se relacione con esta y también con otra, ¿verdad? No puede pasar que un elemento de A se relacione, ¿verdad? Que la pareja, no sé, se llama A', y aquí tengo B1 y B2. Entonces, eso no puede ocurrir, ¿verdad? A', B1 pertenece a F y A', B2 pertenece a F. Ya esto diría que F no es una función.
es una relación, sigue siendo una relación. Esto es un elemento de A, es un elemento de B, es una pareja, por lo tanto va a formar un subconjunto del el producto cartesiano A plus B. Sin embargo, ya no es función. Ya no es función en el tanto en que la regla, la asociación, la regla de formación no está bien clara, ¿verdad? ¿Cuál flecha sigo? ¿Sigo esta flecha o sigo esta flecha? Entonces no es claro, ¿verdad? ¿Cuál es su hermano? Bueno, es cierto, usted tiene dos hermanos, pero a la hora de contestar, ¿cuál contesto? ¿Contesto este o contesto aquel? Bueno, si no es claro que la respuesta sea única, entonces en ese caso, la relación ya no se llama una función. Esta representación gráfica de flechas se usa para denotar funciones. Entonces, si f es una relación, es una función, perdón, es una función, solemos, se me olvidó la palabra, solemos denotar, solemos, se dice, solar, ¿no? ¿Cómo se dice? Solemos. Usualmente denotamos, ¿verdad? Se denota por F. Entonces estamos tomando esta representación gráfica de asociar mediante flechas los elementos de A con algún elemento de B para refrasear todo esto, ¿verdad? Esto es la abreviación de esto, ¿verdad? Abreviación. Entonces, cuando ustedes vean F de A en B, así es como se lee, ¿verdad? F es una función de A en B. Lo que quiere decir es que F es un subconjunto de parejas del producto cartesiano A plus B que cumple con la propiedad de ser una buena asociación. Es decir, que todo elemento de A sale una flecha hacia B y solo una. Entonces, como aquí, para todo A que pertenece a A, sale una única flecha hacia B. En el caso en que pensemos gráficamente lo que significa ser una función. Es una forma de asociar elementos de un conjunto en otro, de alguna forma transformar elementos de un conjunto en otro, y esa forma de hacerlo está completamente bien dada, ¿verdad? Si yo le pregunto a un elemento de A quién es su mamá, la respuesta va a ser siempre la misma. Es usual también llamar al único elemento que pertenece a B, tal que la pareja A, B pertenece a F, ¿verdad? Si yo escojo un elemento en A y sigo la flecha que llega a B, ¿verdad? Yo tengo mi conjunto A y me paro en cualquier elemento y sigo la flecha y observo quién es el elemento del conjunto B al cual yo llegué. Es decir, que si yo escojo un elemento A cualquiera y me fijo cuál es la única pareja A, B que pertenece a esa función, a esa relación, al elemento B, se le denotan por F de A. Entonces, al único elemento que se relaciona con A, el único elemento que la pareja A, B pertenece
a esa relación se le denota como F paréntesis A. Se lee F de A. Entonces, en vez de decir que A y B se relacionan bajo la función F, simplemente decimos que B es F de A. Estoy dando la receta. O sea, si ustedes miran el A, yo les puedo dar quién es la pareja. Entonces, a esa pareja se le va a denotar, pues, de nuevo, esto es simplemente notación, se le va a llamar F de A. Entonces, es usual también, entonces, dar la descripción de una relación, de una función, perdón, mediante la fórmula para la receta. Entonces, por ejemplo, uno puede escribir algo así como sea f la función que va de los números naturales en los números naturales. Esto me está diciendo que f es el nombre que le estoy dando a la relación y estoy indicando de dónde, cuál es en el producto cartesiano quién es el primero y quién es el segundo. Entonces toma un número natural y le asocia un número natural. Entonces, utilizando esta notación es suficiente para cada número natural n de este conjunto decir cuál es la receta. Entonces uno podría decir, por ejemplo, tal que f de n es n al cuadrado. Estoy dando una fórmula, una receta que me asocia a un número natural su pareja. ¿Verdad? Estoy diciendo quién es para un número natural n, en este caso, este n sería el primer elemento que viene acá. Y estoy diciendo cuál flecha tengo que seguir de forma que la pareja pertenezca a la relación. Entonces estoy diciendo la flecha va a parar al elemento n cuadrado. Entonces yo puedo definir una función si digo quién es, de dónde salgo, a dónde llego. ¿Quién es el primer elemento? ¿Quién es el segundo? Y doy la receta. ¿Verdad? Doy la receta. Entonces, f de n es n cuadrado. Eso quiere decir que en este caso, f es el subconjunto de parejas de la forma n cuadrado, tal que n pertenece a los números naturales. Note que esto es un subconjunto de n cruz n. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Estas dos líneas son completamente equivalentes. ¿Verdad? Son lo mismo. Entonces, una función es un subconjunto de parejas. De forma que para todo elemento del primer conjunto existe otro, o sea, un elemento en el segundo conjunto, y ese es el único, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es cuál es la receta asociado a un elemento para obtener la pareja. De hecho, tal vez hubiéramos escrito en este formato el ejemplo inicial. Entonces vamos a hacer así, sea M el siguiente subconjunto, la siguiente relación, ¿verdad? Entonces, a cualquier persona, al conjunto de todas las personas, le voy a asociar otra persona. ¿Y cuál va a ser la receta? La receta de un elemento que vive en el primer conjunto va a ser la madre de X. Entonces, una forma de escribir una relación, una función, es dar la receta de formación. ¿Cómo asocio elementos de este conjunto con elementos de este otro conjunto? Entonces, alternativamente, M va a ser el subconjunto de personas, cruz, personas.
para dar una función, lo que tienen que dar es un subconjunto de parejas, tal que, bueno, dado por X y madre de X. Ya que X pertenece al conjunto de todas las personas. Entonces, escribirlo de esta manera o escribirlo de esta manera es lo mismo. Una es decir quién es la pareja de cada uno y una forma de decir quién es la pareja es esta notación, ¿verdad? El nombre de la relación evaluado en la persona a la que le quiero preguntar cuál es el nombre de su madre. Entonces, una función es un tipo particular de relación en donde todos los elementos del primer conjunto de las parejas posee un elemento en el segundo y solo tiene uno, ¿verdad? Entonces, existe un único elemento en el conjunto B tal que la pareja A como B pertenece a esa relación. Y como solo existe una, ¿verdad? Entonces la asociación entre A y B está bien dada, está bien hecha. Si yo le pregunto a una persona X el nombre de su madre, siempre va a contestar el mismo nombre, no va a dar respuestas distintas dependiendo de cuándo le pregunte. Si yo le pregunto cuáles parejas pertenecen a esta función, si yo les digo el nombre de la primera persona, siempre va a decir la misma segunda persona como respuesta. Si yo digo 1, contesta uno. Si le pregunto a 2, contesta 4. Si le contesto a 10, contesta 100. Si le pregunto a 4, contesta 16. Y no importa ni cuándo le pregunte, ni en el orden que pregunte, ¿verdad? Si le pregunto a 3, dice 9. Si le pregunto a 4, dice 6. Si le voy a preguntar a 3, dice 9. Entonces, la receta está bien establecida, está bien dada, es una buena receta, ¿verdad? Usted le echa los mismos ingredientes y siempre le da la misma galleta, la misma respuesta. Entonces, una función es una buena asociación entre todos los elementos de un conjunto en otro conjunto. ¿Hay una pregunta? Con el ejemplo de los hermanos. Vea que si yo quisiera hacer una relación, una función de conjunto de personas que a la primera le pregunto el nombre de un hermano, vea que hay dos posibles errores. Uno es que tenga más de un hermano. Entonces, si le pregunto ahorita en la mañana, me dice Oscar. Entonces, si me pregunto más tarde, digo Gerardo. Entonces, un problema sería que tenga más de un hermano, porque entonces no sé cuál flecha seguir. Si sigo la flecha de mi hermano mayor o la flecha de mi hermano menor. Entonces, no está bien establecida cuál es la asociación entre elementos del primer conjunto y del segundo. Otro problema es que le pregunte a alguien sin hermanos. Si yo le pregunto a mi hija, que es su hija única, cuál es su hermano, entonces no sabe para dónde coger porque no tiene hermanos. Entonces, una función es una buena relación, es una buena asociación entre todos los elementos del conjunto 1, del primer conjunto. Entonces, a toda persona no le puedo preguntar el nombre de un hermano porque puede ser que tenga más de uno, en cuyo caso no sabe cuál flecha seguir, o le puedo preguntar a alguien que no tenga hermanos. Entonces, no estaría asociado a ninguna persona en el segundo conjunto. Entonces, una función es una buena relación, una buena asociación, una regla, una receta entre todos los elementos del primer conjunto con algún elemento del segundo. Y la propiedad es que ese un elemento, otra vez,
que esa relación, que esa asociación sea única, ¿verdad? Que no vayan dos flechas que vayan a parar al mismo lugar. Ok, entonces uno podría pensar de nuevo en una función como una receta, una regla, una fórmula, ¿verdad? Entonces, tal vez para dar otro ejemplo que había apuntado acá, nosotros habíamos visto una relación que era una relación de orden, ¿verdad? Este era un subconjunto de era un subconjunto de los pares ordenados de números enteros, y la relación era que dos elementos pertenecían a la relación si el primero divide al segundo. Entonces, esto es una relación. Nosotros vimos que cumple ciertas propiedades. La pregunta es si esta relación es una función. De acuerdo a lo que acabamos de ver, esta relación es un subconjunto de pares ordenados. ¿Será esta relación una función? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Dice José Eduardo que no es función. Ok, entonces, dice José Eduardo que la respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice porque podría ser que divide a varios elementos. Correcto, ¿verdad? De nuevo, ser una función dice que todos los elementos se relacionan con alguien. Es decir, para todo elemento del primer conjunto, en este caso Z, siempre va a existir una pareja. Entonces, por ejemplo, no sé, si tomamos cualquier número natural, agarramos 11. Cualquier número natural que usted agarre como primer elemento, es decir, del primer conjunto, siempre va a haber algún elemento del segundo que se relacione, como por ejemplo 33. Entonces, esto es un elemento de esta relación. 11 divide a 33. Sin embargo, vea que nosotros no podríamos definir de forma única la pareja que le corresponde a 11, porque, por ejemplo, 121 también pertenece a esa relación. Y la propiedad que define a una función es que si usted fija el primer elemento de la pareja, el segundo es único. En este caso, claramente 33 es distinto que 121, y por lo tanto tenemos dos parejas, como tenemos muchas, en particular no tenemos una sola, ¿verdad? Yo no podría establecer qué significa, usando la notación anterior, yo no podía definir de forma única qué significa divisor de 11, porque hay muchos divisores. O sea, 11 divide a un montón de segundos, posiciones en esta relación. Entonces, esto no es una relación porque, dado un elemento en el primer conjunto, va a existir más de un elemento en el segundo que la pareja forma parte de esa relación. Entonces, en este caso, la pareja no es única. Entonces, en este caso, no es una función. Otros ejemplos, tal vez consideremos consideremos una función. Aquí lo voy a definir de los números reales en los números reales, y de nuevo
para definir o para describir una función entre cualesquiera dos conjuntos, es suficiente dar cuál es la receta. Entonces, yo voy a decir, dada por que a X, a un elemento X, le asocio, esto es de nuevo, es como una forma simplificada o abreviada de decir a quién le asocio a un número del primer conjunto en el segundo, y no sé, voy a decir que es el coseno de X. Entonces, esto es una forma de decir que la fórmula para la pareja de X es el número coseno de X. Si usáramos la notación, debería haber sido como coseno, ¿verdad? Para aplicar esta misma notación, es como si yo a la función f básicamente le llamo la función coseno. Entonces, yo agarro un número x, cualquiera, un número real, y le asocio otro número real. ¿Cuál? El coseno de ese x. Note que como funciones, esta otra función, hermana g, esta función dada por que a x le asocio coseno de x, como funciones son distintas, ¿verdad? G de x es igual a coseno de x. Ve que estas funciones, el conjunto de parejas son los mismos, ¿verdad? X, coseno de x. Sin embargo, note que el conjunto que estoy usando como conjunto 2, donde llegan las flechas, es distinto. Entonces, vea que estas dos funciones, como conjunto de parejas, siguen a ser los mismos, pero como función, son distintas. Bueno, aquí tal vez estoy usando el hecho, no sé si todo el mundo lo conoce, que todo el mundo, para que la función coseno, el coseno de un ángulo, siempre va a ser un número entre menos 1 y 1. Recordemos que el coseno de un ángulo es, ¿cómo es? Adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Es adyacente sobre hipotenusa. Y la hipotenusa siempre es más grande que cualquiera de los catetos. Entonces, si usted divide cateto entre hipotenusa, siempre va a obtener un número que es más pequeño que 1. Entonces, la función coseno, el conjunto de valores de números reales que toma la función coseno, siempre es entre 1 y menos 1. Entonces, en este caso, f y g, no sé qué como funciones, g y f son distintas, ¿verdad? Tal vez es lo que quería decir, en el sentido en que g es un subconjunto del producto cartesiano, pero f es un subconjunto del producto cartesiano de f. Una forma entonces de definir una función es dar quién es la receta. En este caso la receta es agarre un x y calcule el coseno de x. Ok. ¿No se tiene alguna pregunta? No está. Ok. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Si yo tengo una función, entonces de nuevo, una forma abreviada de escribir
que f es una función, así f es una función. Aquí lo que estoy diciendo, tal vez por entre paréntesis, aquí estoy diciendo que f es un subconjunto de a cruz b, es una función. Entonces, cuando escribo esto, lo que estoy indicando es a cuál subconjunto de parejas pertenece, pues, es subconjunto f, ¿no? Las parejas de f. Entonces, si f es una función, vamos a definir a partir de ella varios subconjuntos importantes. Entonces, vamos a definir los siguientes conjuntos. Vamos a definir varios subconjuntos importantes. El primero es lo que se llama la imagen de f. Entonces, el primer subconjunto que vamos a considerar es lo que se denota como f de a. ¿Qué es esto? Esto va a ser un subconjunto de b, es decir, de los elementos de la segunda posición. ¿Qué va a ser? Van a ser todos los valores que acompañan a alguna a. Entonces, recuerda que denotamos por f de a como la pareja, la única pareja del elemento a. Entonces, esto lo hacemos para todos los elementos del conjunto a, del conjunto donde salen las flechas. Entonces, esto se llama la imagen de A. Son todos los elementos de B que están asociados a alguna F. Entonces, a veces hacemos un pequeño dibujo. Aquí está A y aquí está B. Aquí están todos los elementos de A y la función lo que hace es asociarlos a ciertos elementos de B. Entonces, lo que hace la función f es asociar elementos de A con elementos de B. Y lo que significa, o que representa este conjunto, son todos los puntos a los cuales llegó una flecha. Entonces, no tiene por qué ser todo el conjunto B. Por ejemplo, podrían haber puntos afuera que no están asociados a ningún elemento del conjunto A. La imagen de A, aquí tal vez digamos la imagen de A bajo F, bajo la función F, ¿verdad? La imagen de A asociada a esa función son todos elementos a los cuales llega una flecha. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si F es la función coseno definida de R en R, ¿verdad?, que agarra un número real X y le asocia el coseno de ese ángulo de X. Entonces, nota que en ese caso, la imagen de la función coseno es el intervalo menos 1 a 1. Los únicos valores que toma la función coseno pertenecen al intervalo menos 1 a 1. En este caso, la función coseno es una función que toma únicamente valores en este intervalo. Entonces, su imagen del conjunto A, en este caso el conjunto de las primeras coordenadas, es menos 1 a 1. Ok, voy a borrar esto. En general, uno podría definir, ¿verdad? Si yo tomo cualquier subconjunto de A, tal vez no me interese todo A, pero tal vez me interesa simplemente un subconjunto, esos 4 elementos que está acá. Entonces yo puedo definir
cuál es la imagen de esos 4 elementos. Entonces, yo tomo un subconjunto, puedo definir de forma análoga la imagen de ese subconjunto como los valores de B, los elementos de B, que se relacionan con elementos de C, tal que C pertenece a C. Entonces, eso sería el conjunto, esta sería la imagen de C bajo F. Entonces, a mí tal vez me interesa únicamente considerar la imagen de cierto subconjunto de A. Entonces, en este ejemplo, si yo considero la imagen de este subconjunto con 4 elementos, tengo que ir a ver a dónde paran esas 4 flechas. Esas 4 flechas paran aquí. Entonces va a ser un subconjunto probablemente de B. Son todos elementos de B que están asociados a un elemento de, en este caso, el conjunto C. Entonces, en el ejemplo de la función coseno, si por ejemplo, si C es el conjunto, vamos a ver, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, en general, la C va a ser el conjunto de todos los múltiplos, no, mentira, son pi medios más, aquí estoy sumando, aquí sumé pi, o sea, 2 pi medios, así, por n. N igual a 1, 2. Okay. Entonces, considera el conjunto de todos los elementos, números reales, ¿verdad? Todos estos son números reales. Los números reales, que son pi medios más un múltiplo de pi, no sé por qué decir, ¿verdad? Más n pi. Entonces, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios. Entonces, ¿cuál sería la imagen bajo la función coseno del subconjunto C? ¿Qué sería? Si yo considero únicamente los elementos del conjunto C y les calculo su pareja a cada uno de ellos, ¿qué obtenemos? Dice José Eduardo que 0, correcto. En este caso, tendríamos únicamente el conjunto que contiene al 0. ¿Verdad? Coseno de pi medios es 0, coseno de 3 pi medios es 0, coseno de 5 pi medios es 0, coseno de 7 pi medios es 0. Por lo tanto, la imagen de todo este conjunto, ¿verdad? Si yo pusiera aquí en fila 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, todos los elementos de este conjunto C, y sigo la flecha, todas las flechas van a parar al mismo lugar, ¿verdad? Hagamos un... Si le pongo aquí todos los pi medios, 3 pi medios, 7 pi medios, etcétera, ¿verdad? Todos los elementos de este conjunto, y me fijo a dónde van a parar en el conjunto R, este es R, y este es R, pues todas las flechas van a parar al elemento 0. Entonces, la imagen bajo la función coseno de este subconjunto de números reales es el subconjunto de números reales que contiene únicamente al elemento 0. Esto aquí se llama la imagen de A bajo F, o también se llama la imagen directa. La imagen directa, en el sentido de que estoy siguiendo la flecha al derecho, pero estoy siguiendo la flecha en la dirección en que está definida. Entonces, se le llama también la imagen directa de A bajo F, en el sentido de que sigo la flecha en la dirección en que se encuentra.
es decir, en este caso de izquierda a derecha. Sigo la flecha al frente. El siguiente conjunto que vamos a definir es tomar las flechas en el trío, en la dirección contraria, y por lo tanto se define lo que se llama la imagen inversa. Entonces, queremos definir básicamente lo que significa seguir la flecha en el sentido contrario. Entonces, primero que todo, vamos a definir. Aquí está, sí, perdón. Si tengo un subconjunto, bueno, de nuevo, si f, para que sea claro, si f es una función de a en b, entonces de nuevo, esto es notación que abrevia que f es un subconjunto de a plus b, entonces me dice quién es el primer conjunto y quién es el segundo. Es una función. Es una función. Y yo tomo un subconjunto de B. Entonces, tengo mi conjunto A, mi conjunto B y la función que me asocia para elementos de A, elementos de B. Y si yo tomo un pequeño pedazo de B, vamos a definir lo que se llama la imagen inversa de D, como todos los elementos de A cuya flecha cae en D. Cuya imagen cae en D. Entonces, esto se define. Esto va a ser un subconjunto de A. Van a ser todas las flechas, todos los valores de A, cuya flecha va a parar a D. Podrían haber otras, ¿verdad?, que caen fuera, pero yo estoy interesado únicamente en las flechas que tienen como objetivo el conjunto D. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser todos los elementos de A, tales que f de A pertenece a D. Entonces, son todos elementos que pertenecen a A, cuya pareja, ¿verdad?, f de A es la pareja de A, la única pareja de A, cuya pareja pertenece al subconjunto D. Puede ser que haya otros elementos. Pueden haber otros elementos en A que no caen dentro de D. Por lo tanto, este elemento no estaría dentro de lo que yo estoy llamando la imagen inversa de D. A este conjunto se le llama la imagen inversa de bajo F. Entonces, gráficamente, yo agarro un punto que está en D y sigo la flecha, solo que la flecha venía en esta dirección. Entonces la sigo en la dirección contraria y veo a dónde fue que nació esa flecha. Entonces son todas las parejas. Recuerda que f de A es la pareja de A. Entonces empiezo en D, empiezo en el conjunto B y sigo la flecha en la dirección contraria. Entonces se llama la imagen inversa del subconjunto D bajo la asociación, la regla de formación F, bajo la función F. Ok, ¿qué es lo que quiere hacer? Okay. Por ejemplo, no sé si este ejemplo. No, tal vez
Si yo considero D el subconjunto de los números naturales que contiene al 1 y calculo cuánto es la imagen inversa de la función, la imagen inversa del conjunto D bajo la función coseno. Esto sería entonces, de acuerdo a la definición, son todos los elementos, también llamamos X, en R, tal que coseno de X pertenece a D. Bueno, pertenecer a D, en ese caso, como D contiene un único elemento, sería que sea igual a 1. ¿Cuáles son los valores de X en R cuyo coseno es igual a 1? ¿Cuál sería la imagen inversa de este conjunto? ¿Cómo calcularíamos en este caso la imagen inversa del subconjunto, que aquí es un subconjunto de números reales, ¿verdad? El subconjunto de números reales que contiene únicamente al 1. Bueno, serían todos los X, tales que f de A pertenece a D, pero entonces sería f de X pertenece a D. Pertenecer a D es ser igual a 1. ¿Cuál sería? Dice José Eduardo que 0. ¿Ya? Cero pertenece a esta imagen inversa, porque coseno de 0 es 1. Pero hay más elementos cuyo coseno vale 1. ¿Quién más? Dice ahí 360. Bueno, digo 360, pero creo que quiere decir 360 no es un número real. Bueno, usted quiso decir 360 grados. 360 grados no es un número real, ¿verdad? Es como que yo diga 360 kilómetros. 360 kilómetros no es un número real, ¿verdad? Ah, bueno, ahí lo digo mejor. 2pi. 2pi, 4pi, 6pi, en general, con negativos también, ¿verdad? Más y menos, más menos, más menos. La imagen inversa del conjunto en este caso serían todos los múltiplos pares de 2pi. De todos los pares de pi. Los grados es... ¿Cómo se definen los grados? Ni sé, ¿verdad? ¿Cómo se define un grado? ¿Qué es un grado? Bueno, un grado... El punto es que un grado no es un número natural, ¿verdad? Es como que diga 360 grados Fahrenheit. Eso no es un número real, es una medida. O 250 kilojulios, ¿verdad? Eso no es un número real. 250 sí. Y si quieren hacer la prueba, en la calculadora coloquen coseno de 360. No les va a dar 1, les va a dar el coseno del número real 360. ¿Verdad? Entonces, aquí está 0, 1, 10, por aquí está 360, por aquí está pi, por aquí está 2pi. Si ustedes en la calculadora colocan coseno de 360, les va a dar el coseno de este número. En esta recta no hay grados, pero no hay kilómetros tampoco, no hay grados Fahrenheit. Ok. Bueno, aquí les voy a dejar un pequeño ejercicio
Este ejercicio muy probablemente vaya a estar en alguna tarea. Entonces, les voy a dar el siguiente ejercicio, es un teorema. Si yo tengo una función f de a en b y tengo subconjuntos C, un subconjunto del conjunto A, y D, un subconjunto del conjunto B, entonces tengo las siguientes propiedades. El conjunto C es un subconjunto de A, ¿verdad? Entonces, tiene sentido considerar la imagen directa. Tiene sentido, tiene sentido considerar la imagen directa del conjunto C. Ahora, este conjunto f de C, la imagen directa, es un subconjunto de B. Por lo tanto, tiene sentido considerar la imagen inversa. Y en general, lo que tenemos es que el primero está contenido dentro del segundo. Entonces, ¿ves? A manera de representación gráfica, si usted tiene su subconjunto, si este es A y este es C, usted lo puede mandar mediante la función f a algún lado, ¿verdad? Esto es f de C, y ahora, una vez que está en B, está del lado derecho, se puede devolver, agarra todos los puntos que están aquí adentro y se fija de dónde vino la flecha. Y lo que dice el teorema, ¿verdad? Entonces, si usted se devuelve, es que el subconjunto C está contenido dentro de la imagen inversa. ¿Ve que es posible que un elemento que esté fuera de C también caiga adentro? Entonces, es posible que esta inclusión no sea una igualdad. Si existían elementos que están afuera de C, que siempre caían dentro del mismo conjunto a donde caían las de C. Entonces, en general, se cumple únicamente una inclusión. También tenemos la propiedad, la otra, ¿verdad? Si D es un subconjunto de B, entonces por aquí está D, yo puedo seguir todas las flechas y ver de dónde salieron. Entonces puedo calcular la imagen inversa de D. Bueno, pero ahora estoy en A. Y una vez que estoy en A, puedo mandar las flechas de vuelta hacia B. Entonces puedo considerar la imagen directa de la imagen inversa. Y en general, esto va a ser un subconjunto de donde yo empecé. Y de nuevo, lo que tengo es una inclusión, pues puede ser que alguna flecha vaya a parar a D, sin que estuviese... perdón, dije mal. Este en general es más grande, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo a ustedes que hagan el dibujo de por qué en general no va a haber igualdad. ¿Dónde está la pintura de colores? La pintura de colores está en el cuarto tuyo. Ahí están. Entonces, como ejercicio, prueben que la imagen directa de la imagen inversa de D siempre es un subconjunto de D. Luego, como ejercicio, prueben que si ustedes tienen dos conjuntos, tal vez aquí voy a llamarlo C1 y C2, subconjuntos de A. Entonces, yo tengo dos subconjuntos y los 1, pues tengo dos subconjuntos de A y considero la unión. Entonces, en el dibujo voy a tener un subconjunto C1 y un subconjunto C2. Y ahora agarro la unión y me fijo. ¿A dónde va a parar este? ¿Y a dónde va a parar este otro? Entonces, esto va a ser un subconjunto. Aquí es unión, ¿verdad? Aquí es igualdad. Aquí es igualdad, perdón. Va a ser lo mismo que unir por separado estas dos imágenes directas. Entonces, la imagen directa de una unión es la unión de las imágenes directas
de cada uno de los unientos. Entonces, ahí les dejo como ejercicio eso. Como otra propiedad, si ustedes hacen lo mismo con la intersección, si ustedes hacen lo mismo con la intersección, obtienen una inclusión. Intersección. F de ceros. Entonces, a priori, la imagen directa de la intersección es más pequeña que la intersección de las imágenes directas. Vamos a ver si me sale el dibujo. Si estos dos se intersecan, entonces este va para acá y este va para acá. Entonces, Papá, ¿dónde está el vitale? ¿dónde está qué? ¿Dónde está el vitale? ¿Eso qué es? Bueno. Bueno, entonces la intersección definitivamente va a parar a la intersección de las imágenes. Sin embargo, podría pasar que este sea estrictamente más pequeño. Vamos a ver por cómo. Ok, podría pasar que este elemento vaya a parar acá y este elemento vaya a parar acá. Entonces, ve que la intersección de las imágenes contienen a este elemento que no está en la imagen de la intersección. Creo que digo es correcto. Entonces, a priori, la imagen directa se porta bien con uniones, pero no con intersecciones. Bueno, entonces, para terminar, 5 y 6. 5 y 6, si yo hago lo mismo con imágenes inversas, es decir, F inverso de la unión de dos subconjuntos, ¿verdad? Si de 1 y de 2 son subconjuntos de B, entonces la imagen inversa de una unión es la unión de las imágenes inversas. Y la imagen inversa de una intersección es la intersección de las imágenes inversas. Entonces, como ejercicio, demuestren estas 6 propiedades. Las imágenes directas no se comportan muy bien respecto de las operaciones de conjuntos, ¿verdad? Usualmente lo que obtengo son inclusiones. Sin embargo, la imagen inversa sí se comporta bastante bien respecto de uniones e intersecciones. Entonces, ahí les dejo esos pequeños ejercicios para que verifiquen que están comprendiendo todas las definiciones. Y no sé si tienen alguna pregunta. No. De mi parte no, profe, gracias. Ok, entonces si no tienen dudas, no tienen preguntas, nos veríamos mañana. Creo que mañana, bueno, ahí les aviso por el chat, creo que mañana la clase va a ser asincrónica. Entonces les voy a dejar varios videos y un quiz como de comprensión, verificación de que vieron el video. Entonces, si no tienen dudas, no tienen preguntas, nos veríamos presencialmente posiblemente hasta el miércoles. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Perfecto. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.